Eustaquio corrió hacia el hotel. Al pasar frente a un escaparate, su reflejo no apareció. Bienvenidos a Archivo Fantástico. Esta noche, me gustaría que me acompañarais en un viaje entre lo espiritual y lo inquietante, en un episodio muy especial sobre la Semana Santa. Acomódate y deja que la lluvia te guíe por este camino de pasos, velas y sombras. Os voy a contar un relato aterrador sobre tradiciones antiguas que nunca deberían romperse y el precio que se paga por la curiosidad. Nadie en el pequeño pueblo de Umbral del Monte hablaba de lo que pasó durante la Semana Santa de 1978. Los ancianos bajaban la mirada cuando algún forastero preguntaba por qué la Hermandad de los Penitentes de la Sangre Eterna había sido disuelta. Las procesiones continuaban cada año, pero aquella cofradía en particular permanecía prohibida. Todo su pasado envejecía encerrado en un almacén clausurado junto a la vieja iglesia de San Bartolomé. Mateo Lozano no había pisado Umbral del Monte desde hacía 15 años. Después de la trágica muerte de sus padres, su tía Encarna se lo había llevado a Barcelona, donde creció intentando olvidar los susurros del pueblo, los rostros de esas imágenes religiosas que parecían observarlo en la oscuridad y, sobre todo, la procesión de Viernes Santo, que nunca llegó a completarse aquel fatídico año. Nadie regresa a Umbral sin una razón, le advirtió Encarna cuando le comunicó su decisión de volver, y menos en Semana Santa. Pero Mateo tenía sus motivos. La herencia de la vieja casa familiar había quedado estancada por años, y ahora, con su tía enferma, necesitaban el dinero de la venta. Solo tenía que aguantar una semana, firmar unos papeles y marcharse para siempre. Lo que no esperaba era que su llegada coincidiera exactamente con el Domingo de Ramos. «Mala fecha has escogido, muchacho», le dijo Jerónimo, el dueño del único bar del pueblo, mientras le servía un café. «La gente anda alterada. Dicen que en esta Semana Santa se cumplen 47 años». «¿47 años de qué?», preguntó Mateo. Jerónimo miró a ambos lados antes de inclinarse sobre la barra. «Del voto, del pacto. Cada 47 años hay que renovarlo, o vuelven. Y faltan 5 días para Viernes Santo». La curiosidad pudo más que el miedo. Aprovechando su condición de hijo de uno de los antiguos miembros de la hermandad, consiguió que el párroco, don Augusto, un hombre de unos 70 años con ojos hundidos y manos temblorosas, le permitiera acceder a los archivos de la iglesia. «No deberías remover el pasado», le advirtió el sacerdote, mientras buscaba la llave de una pequeña puerta de madera. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero quizás sea necesario que alguien de la sangre lo sepa. Este año es especial». Los archivos eran un laberinto de estanterías polvorientas. En el rincón más alejado, don Augusto señaló una caja metálica oxidada. «Solo mira lo imprescindible, y por lo que más quieras, no toques nada de la colección de objetos consagrados. Están ahí por una razón». En cuanto el párroco se marchó, Mateo abrió la caja. Dentro encontró documentos amarillentos, algunos tan antiguos que se deshacían al tocarlos, pero lo que llamó su atención fue un diario con el nombre de su padre, Rodrigo Lozano, escrito en la primera página. 4 de abril de 1978,
Hemos encontrado los restos bajo la capilla. Nadie debería haber movido esas piedras. El maestro cantero dice que la cripta lleva sellada desde el siglo XVII. Dentro hay algo que no debería ver la luz. Mateo pasó horas leyendo. Su padre había documentado cómo, durante una restauración de la iglesia, descubrieron una cripta olvidada. Dentro había un paso procesional diferente a cualquier otro. No representaba a Cristo o a la Virgen, sino a una figura encapuchada, sosteniendo un libro de piel. A sus pies, 7 cuerpos arrodillados con los rostros congelados en expresiones de horror. 12 de abril. Don Sebastián insiste en que debemos restaurar la tradición. Dice que los textos son claros. Cada 47 años debe realizarse la procesión secreta, o el mal despertará. Ninguno de nosotros quiere hacerlo, pero el miedo a las consecuencias es mayor. La última entrada era del 13 de abril, Viernes Santo de 1978. Esta noche saldremos. Que Dios nos perdone por lo que vamos a hacer. Cuando Mateo regresó a la casa familiar, notó algo extraño. Las casas vecinas tenían las puertas marcadas con pequeños símbolos pintados con un ocre rojizo. También la suya, aunque alguien había intentado borrarla. Esa noche, el sueño lo eludió. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó golpes en la puerta principal. Al principio intentó ignorarlos, pero la insistencia lo obligó a bajar. ¿Quién es?, preguntó desde dentro. Soy Leonor Quiroga, respondió una voz femenina. Conocí a tu padre. Tienes que venir conmigo ahora. No hay tiempo. Leonor era una mujer de unos 40 años, con el cabello ya gris recogido en un moño severo. Tu padre y el mío fueron los únicos que intentaron detenerlo. Los demás cumplieron con el voto, y ahora quieren repetirlo. ¿De qué hablas?, preguntó Mateo, mientras seguía a la mujer por calles estrechas apenas iluminadas. La hermandad nunca se disolvió realmente, solo se volvió secreta. Este año toca renovar el pacto, y para eso necesitan a alguien de la sangre de los traidores. Te necesitan a ti, Mateo. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mateo descubrió que el pueblo entero guardaba el secreto. Leonor le explicó que en 1602 una terrible plaga asoló la región. Desesperados, 7 familias del pueblo hicieron un pacto con algo que encontraron en las cuevas de la montaña. La plaga cesó, pero el precio fue terrible. Cada 47 años se debía realizar una procesión especial y ofrecer un sacrificio. Tu padre descubrió que el ser al que rendían culto no era divino, sino algo mucho más antiguo y hambriento. Intentó destruir el paso y cancelar la procesión. Por eso murió. Por eso murieron todos los que se opusieron. Jueves Santo llegó con una extraña calma. Mateo había decidido abandonar el pueblo esa misma mañana, pero descubrió que su coche no arrancaba. Ningún taxi quería acercarse a Umbral del Monte. El autobús que conectaba con la ciudad estaba averiado. Nadie sale del pueblo durante Semana Santa, le explicó Jerónimo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es tradición. Esa noche, mientras las habituales procesiones recorrían las calles, Mateo se encerró en casa. Había atrancado puertas y ventanas, pero cerca de la medianoche comenzó a escuchar un canto monótono que parecía provenir de las paredes mismas. El amanecer del Viernes Santo trajo un silencio antinatural. Las calles estaban desiertas, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mateo había pasado la noche en vela,
aterrorizado por los ruidos que escuchaba en el exterior, pasos arrastrándose, susurros y un ocasional golpeteo en la puerta. A mediodía, alguien llamó a la puerta con fuerza. Era don Augusto, con el rostro desencajado. Han sacado el paso de su encierro. Lo harán esta noche. Tienes que ayudarme a detenerlos. El anciano le mostró un libro antiguo que había mantenido oculto durante décadas. Tu padre descubrió la verdad. No es un demonio lo que habita en la montaña. Es algo peor. Algo que estaba aquí antes que nosotros. Algo que se alimenta del sufrimiento y la devoción. Las 7 familias originales no hicieron un pacto para salvar al pueblo. Lo hicieron para salvarse ellos mismos. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mateo y don Augusto se dirigieron al almacén clausurado. La puerta estaba abierta y en el interior solo quedaban restos de velas y marcas en el suelo donde debía haber estado el paso prohibido. Ya ha empezado, murmuró el párroco. Al salir del almacén, notaron algo extraño. Todas las ventanas del pueblo estaban cerradas y con las cortinas echadas. En el silencio de la noche, comenzó a escucharse un tambor, un ritmo lento y pesado que reverberaba en las calles vacías. No mires a los encapuchados a la cara, le advirtió don Augusto. Esos ya no son tus vecinos. Siguieron el sonido hasta la plaza mayor. Allí, en la oscuridad, una procesión de figuras encapuchadas avanzaba lentamente. Portaban un paso que hizo que Mateo se quedara sin aliento. La figura encapuchada con el libro, exactamente como la había descrito su padre, pero los cuerpos arrodillados a sus pies eran reales. 7 personas amordazadas, entre ellas reconoció a Leonor. Cada 47 años, 7 descendientes de las familias originales deben ofrecer su sangre para renovar el pacto, explicó don Augusto. Pero siempre debe haber un octavo, alguien de la sangre de los traidores, para cerrar el círculo. Mateo comprendió con horror que ese octavo era él. Don Augusto sacó un antiguo crucifijo de plata y comenzó a recitar una oración en latín. Las figuras encapuchadas se detuvieron, pero el tambor seguía sonando. «Corre», le dijo el párroco. «Ve a la iglesia y destruye el libro del altar. Es la fuente de su poder». Mateo corrió como nunca lo había hecho, perseguido por algunas de las figuras encapuchadas que se habían separado de la procesión. Cuando llegó a la iglesia, encontró la puerta abierta. En el altar mayor, sobre un pedestal de piedra, descansaba un libro encuadernado en lo que parecía piel humana. Estaba a punto de alcanzarlo, cuando sintió una mano en su hombro. Al girarse, se encontró cara a cara con Jerónimo. «No debiste volver, muchacho. Esto es más grande que tú, más grande que todos nosotros». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «¿Por qué seguir con esto?». «Porque funciona», respondió Jerónimo. «Mira este pueblo. No hay enfermedades, no hay desgracias. Pagamos un precio alto, pero solo cada 47 años». En ese momento, la procesión entró en la iglesia. El paso avanzaba ahora, por sí solo, sin necesidad de porteadores. La figura encapuchada giró lentamente su cabeza hacia Mateo. «Tu padre intentó romper el ciclo», dijo una voz que parecía provenir de todas partes. «Ahora, tú completarás lo que él empezó». Mateo estaba acorralado. Las figuras encapuchadas formaron un círculo a su alrededor, y en el centro, el paso se elevó misteriosamente unos centímetros sobre el suelo.
Fue entonces cuando recordó las últimas palabras del diario de su padre. El fuego. Solo el fuego purificador puede acabar con esto. Con un movimiento rápido, Mateo agarró uno de los cirios encendidos del altar y lo arrojó contra el libro. Las llamas prendieron inmediatamente, extendiéndose con una velocidad antinatural. Las figuras encapuchadas comenzaron a gritar, un sonido inhumano que helaba la sangre. La figura del paso se agitó violentamente y por un instante, Mateo vio lo que se ocultaba bajo la capucha. No era un rostro, sino un vacío oscuro, donde debería haber estado. El fuego se extendió por toda la iglesia. Mateo consiguió liberar a Leonor y a otros 3 cautivos antes de que el techo comenzara a derrumbarse. Cuando salieron al exterior, todo el pueblo estaba envuelto en llamas. «Se acabó», dijo Leonor, mientras observaban arder lo que había sido umbral del monte. «El ciclo se ha roto». Pero Mateo no estaba tan seguro. Mientras las sirenas de los bomberos comenzaban a escucharse a lo lejos, creyó ver una figura encapuchada alejándose por un camino de montaña, llevando algo bajo el brazo que parecía un libro. Algunos pactos, pensó, son más difíciles de romper de lo que creemos. Y en algún lugar, dentro de 47 años, quizás otro pueblo celebraría una procesión muy especial durante la Semana Santa. 3 años después, Mateo vive en Barcelona con Leonor y los otros supervivientes. Han formado una especie de hermandad, pero esta vez dedicada a rastrear manifestaciones similares en otros pueblos de España. A veces, durante la Semana Santa, Mateo despierta sobresaltado, creyendo escuchar el sonido de un tambor lejano, y cada año recibe una postal sin remitente con una simple frase: faltan menos. Lo que comenzó en Umbral del Monte no terminó allí. La procesión continúa, de una forma u otra, y el voto de sangre, tarde o temprano, debe ser renovado. La noche en que Eustaquio Villalobos presenció lo imposible era Jueves Santo. Como cada año, las calles del casco antiguo de Segovia se llenaban de penitentes, nazarenos y devotos, que acompañaban las procesiones entre el aroma del incienso y el resplandor de los cirios. Todo comenzó cuando Eustaquio, un fotógrafo aficionado de 43 años, decidió alejarse del bullicio principal para capturar ángulos diferentes de las procesiones menores que recorrían los callejones estrechos. La lluvia ligera había ahuyentado a la mayoría de turistas, y un silencio inusual envolvía las callejuelas empedradas más alejadas del centro. La gente no sabe lo que ocurre en las calles traseras durante la Semana Santa, le había dicho Josefina, la anciana que regentaba la pensión donde se alojaba. Hay procesiones que no aparecen en ningún programa oficial. Eustaquio había reído, tomándolo como otra superstición local, hasta aquella noche. Mientras caminaba por la calle del Lirio, un callejón estrecho y apenas iluminado, le sorprendió escuchar un sonido rítmico y apagado, como de pasos arrastrados, acercándose desde la distancia. No había ninguna procesión programada en esa zona, a esa hora. El reloj de su móvil marcaba las 23:47. El sonido se intensificó, pero lo más extraño era el silencio que lo rodeaba. No había música, ni tambores, ni cornetas, solo aquel arrastrar de pies
sobre el pavimento húmedo. Al doblar la esquina, Eustaquio quedó paralizado. Un grupo de encapuchados con túnicas negras avanzaba lentamente en procesión. Portaban cirios cuya llama no oscilaba pese a la brisa húmeda de la noche. En el centro, sobre unas andas toscas y antiguas, se alzaba la figura de un Cristo que jamás había visto en ninguna iglesia local. Una talla oscurecida por el tiempo, con una expresión de agonía tan realista que resultaba perturbadora. Lo que más le inquietó fue el silencio absoluto. Ni las suelas sobre las piedras, ni el crujir de las andas, ni siquiera respiraciones. Nada. Instintivamente, levantó su cámara para fotografiar aquella procesión desconocida. El visor digital solo mostró una calle vacía. Apartó el aparato y allí seguían, avanzando inexorablemente hacia él. «No deberías estar aquí», le susurró una voz a su espalda. Tomás Requejo, el sacristán de la iglesia de San Martín, lo observaba con ojos desorbitados. «Vámonos ahora». Tomás lo arrastró por el brazo hasta un portal cercano. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostener la llave con la que intentaba abrir la puerta. «¿Qué era eso?», preguntó Eustaquio cuando por fin estuvieron dentro. «La procesión silenciosa», respondió Tomás, mientras encendía una vela. «Solo aparece cuando alguien va a morir pronto». Esa noche, entre el tic-tac de un viejo reloj y el crepitar de la vela, Tomás le contó la historia que ningún folleto turístico mencionaba. En 1897, durante una epidemia que asoló la ciudad, los miembros de la Hermandad del Santo Sepulcro decidieron salir en procesión la noche de Jueves Santo, contraviniendo la prohibición de las autoridades sanitarias. Todos los miembros de aquella procesión murieron en los 3 días siguientes. Desde entonces, se dice que cada Semana Santa regresan para llevarse a alguien más. Eustaquio intentó racionalizar lo ocurrido. Seguramente era una procesión no oficial, alguna hermandad pequeña. Tomás negó con la cabeza. Esa procesión no existe en nuestro mundo. Nadie en la ciudad viste esas túnicas ni porta ese Cristo. Lo sé bien, porque mi bisabuelo fue el único superviviente. Era un niño y enfermo. No pudo salir aquella noche. Al día siguiente, Viernes Santo, Eustaquio se despertó decidido a demostrar que todo tenía una explicación lógica. Visitó el archivo municipal, habló con historiadores locales y preguntó a los párrocos. Nadie reconoció la descripción del Cristo oscuro que había visto. Esa noche, mientras cenaba solo en un pequeño restaurante, notó algo extraño. Todas las personas a su alrededor parecían no verlo. El camarero pasaba junto a él sin ofrecerle nada, y cuando intentó hablarle, el hombre no reaccionó. Al salir a la calle, la luna llena iluminaba un cielo despejado. No había llovido en todo el día, pero el suelo bajo sus pies estaba mojado, y entonces los vio de nuevo. La procesión avanzaba por la plaza principal, esta vez con más integrantes, y lo más perturbador, todos los transeúntes pasaban junto a ellos sin verlos, como si no existieran. Eustaquio corrió hacia el hotel. Al pasar frente a un escaparate, su reflejo no apareció. El Sábado Santo amaneció con la noticia de un turista desaparecido. En la recepción de la pensión, la dueña hablaba con 2 policías sobre un huésped que no había regresado la noche anterior. «El señor Villalobos lleva 2 noches sin volver», explicaba Josefina. «Sus cosas siguen en la habitación». Eustaquio
Estaba allí mismo, frente a ellos, gritando que podía verlos y oírlos, pero nadie reaccionaba. Esa tarde, vagando desesperado por las calles, se encontró con Tomás en la puerta de la iglesia. «¿Puedes verme?», preguntó Eustaquio. El sacristán lo miró directamente, con una expresión de profunda tristeza. «Te advertí que no debías estar allí. Ellos siempre eligen a alguien». «Estoy muerto». «No exactamente. Estás entre dos mundos, como ellos». Tomás lo condujo al interior de la iglesia vacía. En una capilla lateral, bajo una tela vieja, encontraron una talla antigua, el mismo Cristo oscuro que Eustaquio había visto en la procesión. Esta imagen fue retirada del culto hace más de un siglo. «Cuando ocurrió la tragedia», explicó Tomás, «mi bisabuelo me contó que el artista que la talló utilizó madera de un árbol donde se habían ahorcado 3 hombres. La maldición no estaba en la procesión, sino en la imagen misma». «¿Cómo puedo volver?», preguntó Eustaquio desesperado. «Solo hay una forma», respondió Tomás. «Debes unirte a la procesión esta noche y recorrer el camino completo con ellos. Si logras resistir hasta el final, quizás te liberen». Esa noche, domingo de resurrección, Eustaquio esperó en la calle del Lirio. A medianoche, la procesión apareció. Los encapuchados lo miraron, reconociéndolo. El Cristo oscuro parecía observarlo con sus ojos tallados en madera. Eustaquio creyó ver una lágrima de sangre deslizándose por su mejilla. Uno de los encapuchados se separó del grupo y le ofreció una túnica negra y un cirio. Eustaquio los tomó con manos temblorosas. Al ponerse la túnica, sintió un frío profundo que le atravesaba el alma. La procesión comenzó a moverse, y él con ella. Calles que conocía aparecían ahora diferentes, como vistas a través de un velo de niebla y tiempo. Rostros antiguos se asomaban a ventanas que en su mundo estaban tapiadas. Después de lo que parecieron horas, llegaron a una iglesia que no había visto antes. Las puertas se abrieron solas. En el interior, docenas de velas iluminaban un altar donde el mismo Cristo oscuro presidía. Los encapuchados comenzaron a quitarse las capuchas uno a uno, revelando rostros demacrados, con ojos hundidos que habían contemplado demasiado tiempo el abismo. Cuando llegó su turno, Eustaquio dudó. Si se quitaba la capucha, ¿significaría que aceptaba su destino? ¿Que se unía a ellos para siempre? La mañana del lunes de Pascua, Tomás encontró a Eustaquio inconsciente en el suelo de la capilla lateral. El Cristo oscuro había desaparecido de su pedestal. Cuando Eustaquio despertó en el hospital local, 3 días habían pasado. No recordaba nada después de haber fotografiado procesiones el Jueves Santo, mientras los médicos hablaban de deshidratación y estrés. Él revisaba las fotos en su cámara. Todas mostraban procesiones normales, excepto la última, una calle vacía, donde, mirando con atención, podía distinguirse una figura borrosa sosteniendo un cirio. Cada año desde entonces, Eustaquio regresa a Segovia durante Semana Santa. Nunca ha vuelto a ver la procesión silenciosa, pero cada Jueves Santo, cuando el reloj marca las 23:47, siente un frío inexplicable y escucha, muy lejano, el sonido de pasos arrastrados sobre piedra. Y cada año, en algún rincón de España, alguien desaparece misteriosamente durante la Semana Santa, solo para reaparecer 3 días después, sin recuerdos, pero con una extraña marca en forma de cruz en la palma de la mano.
la misma marca que Eustaquio descubrió en su propia mano aquel lunes de Pascua, y que desde entonces no ha desaparecido. Los lugareños aseguran que quienes ven la procesión silenciosa están marcados para siempre. No es que vayan a morir, dicen, es algo peor. Parte de su alma queda atrapada entre dos mundos, obligada a caminar eternamente con los encapuchados silenciosos, condenada a observar nuestro mundo, sin poder participar plenamente en él. Y si durante una noche de Semana Santa te encuentras solo en un callejón apartado y escuchas pasos arrastrados, acercándose en absoluto silencio, no mires atrás, sigue caminando, porque una vez que los ves, ellos también te ven a ti, y la procesión silenciosa siempre regresa por aquellos que han contemplado sus misterios. Y así, bajo la lluvia, han terminado nuestros relatos de esta noche. Si te ha gustado esta forma de contar historias, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos viajes que tenemos preparados. Nos encantaría saber desde dónde y a qué hora nos has escuchado. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios qué relato te impactó más. ¿Has vivido alguna experiencia extraña en Semana Santa? Gracias por dejar que te acompañemos una noche más. Nos vemos en el siguiente susurro.